Esta nueva semana vamos a estudiar el tema Misión en favor de los poderosos. Y sin duda alguna es un tema que necesitamos estudiar porque a menudo parece que olvidamos que Dios no hace acepción de personas. Por un tiempo quizá hubo un desequilibrio en el que muchos pensaban, los que tienen mucho dinero son los que tienen una buena relación con Dios. Los poderosos son los guiados por Dios. Lamentablemente hubo mucha gente que se aprovechó de sus posiciones para querer vender la idea de que estaban ahí por derecho divino. Luego el extremo opuesto se levantó y el extremo opuesto fue: Dios solo quiere a los pobres y los ricos y poderosos deben ser desechados. Incluso algunos tomaron la Biblia para decir semejantes cosas. Hasta las palabras del Señor Jesucristo han usado algunas personas, pero los ricos y los poderosos de los tiempos bíblicos nos van a dar algunas lecciones que nos muestran que no ha cambiado la naturaleza humana en todo este tiempo y que así como los ricos y poderosos de la Biblia tenían necesidades reales de una relación salvífica con Jesús, hoy en día estos ricos y poderosos del mundo siguen teniendo esas necesidades y Dios quiere que nosotros seamos un puente que les ayude a conocer más de Jesucristo nuestro Salvador. Por eso hoy vamos a conversar sobre Nabucodonosor, uno de mis personajes favoritos de la Biblia, pero ya hablaremos de él. Antes vamos a hacer una oración. Nuestro buen Padre Celestial, estamos muy agradecidos contigo porque nos das tu palabra para alimentar nuestra mente, nuestro corazón, pero también para guiarnos. Y esta semana queremos pedirte que nos ayudes a trabajar en favor de aquellos que a nosotros nos parecen inalcanzables, pero que tú quieres que alcancemos con el poder del Evangelio. Me refiero a los ricos, a los poderosos, y Padre, toca sus corazones, porque sabemos que como humanos todos tenemos grandes necesidades. Por favor, ayúdanos. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El personaje de Nabucodonosor es sin duda alguna uno de mis personajes favoritos, porque me habla de Dios queriendo salvar a todos, incluso a monarcas del estilo de Nabucodonosor. Solo para hacer una semblanza de quién era Nabucodonosor, lo conocemos en la Biblia y también hay muchas fuentes extrabíblicas sobre él, pero lo conocemos en la Biblia como el rey que conquistó Jerusalén y la destruyó. En tiempos de Jeremías, ya Dios había hablado por medio del profeta Jeremías sobre la obra que iba a hacer Nabucodonosor. Incluso pidió al pueblo de Israel que se sometiera, porque al final Dios lo estaba usando como ejecutor de sus juicios. Sin embargo, Dios quería hacer algo más con Nabucodonosor. Dios quería poner en contacto a Nabucodonosor con sus discípulos, con aquellos que pudieran llevarle el evangelio a él. Y es impresionante porque Nabucodonosor es conocido en la historia como un gran arquitecto, gran estratega militar, era un gran pensador, y en la Biblia justamente se nos revela esos elementos. Desde el principio del capítulo 1 de Daniel se nos presenta a Nabucodonosor como alguien súper capaz, muy inteligente, no solamente en las artes de la guerra, sino en todas las ramas que podía conocer. Tanto que la Biblia hace mención de la evaluación que él hace de todos sus sabios. Es decir, era alguien que le gustaba implicarse en las cosas. Y en el capítulo 4 del libro de Daniel vemos una expresión del rey que es fascinante porque nos muestra hasta dónde él estaba orgulloso de lo que había logrado humanamente. Él dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí con la fuerza de mi poder? Claro, él pensaba en ese momento, aunque ya había tenido algunas revelaciones de Dios previas, que al final todo dependía de él mismo. Y es natural, los seres humanos tenemos ese gen egocéntrico en nuestras venas. Nuestros pecados son los que nos han hecho pensar así, ¿no? Nuestro pecado, el pecado de estar separado de Dios. Y la verdad es que la Biblia dice que todos fuimos elegidos en Jesús, aunque nosotros no lo elijamos a Él.
Esto es un tema complejo, pero ya vamos a hablar de eso. Quiero invitarle a que usted lea el capítulo 4 de Daniel. Aunque los primeros 4 capítulos son muy aleccionadores, el capítulo 4 nos muestra directamente cómo Dios trata con estas personas. En este caso muy particularmente con el rey Nabucodonosor. Dios tenía un gran propósito para él. Y como dije antes, lo fue revelando poco a poco. En el capítulo 2, Dios le da un sueño a Nabucodonosor de lo que sucederá en el futuro, es decir, en la historia desde su tiempo hacia el final. Daniel, el profeta Daniel, le revela este sueño y Nabucodonosor queda impactado por qué clase de Dios es Dios. Es decir, cómo Dios puede realmente entrar en los misterios del tiempo, algo que Nabucodonosor no imaginaba. Esto ya lo sorprende. Seguramente por un tiempo eso hizo que Nabucodonosor tuviera cierta sensibilidad, por eso puso a Daniel como primer ministro de toda Babilonia. Luego, en el capítulo 3, vemos otra revelación de Dios al rey Nabucodonosor en la forma en que salva a sus 3 siervos hebreos, a Sadrach, Mesach y Abednego. Bueno, por los nombres babilónicos que siempre los recordamos. Pero Misael, Azarías y Ananías, si no mal recuerdo, los nombres hebreos. Y resulta que aquí nota el poder de Dios para salvar, y tal vez esto de nuevo hizo que él se debatiera y pensara en algo más que lo que había creído en toda su vida. Pero en el capítulo 4, Dios trabaja con Nabucodonosor de una manera muy interesante. Primero le ofrece una advertencia. Aquí hay una lección para nosotros. A veces somos rápidos para juzgar a la gente. Dios va por pasos. Dios le habla a través de un sueño. Daniel le interpreta el sueño porque Dios siempre va a necesitar a sus mensajeros. Dios le dio el sueño a Nabucodonosor, pero lo puso en contacto con su mensajero. Nosotros no podemos esperar que Dios haga todo el trabajo con los ricos si no estamos dispuestos a ser los mensajeros de Dios. Entonces Dios puso en contacto a Nabucodonosor con Daniel. Daniel tiene la oportunidad de testificar ante el rey. Esta testificación de Daniel le permite a Nabucodonosor vivir un año entero en paz, relativamente. Pero como los seres humanos somos así, mientras no experimentamos en carne propia la realidad de nuestra naturaleza pecaminosa, no buscamos la solución real, que es nuestro Dios. Al cabo de un año, Nabucodonosor dice: esta es la gran Babilonia que yo construí. Volvió a su orgullo y Dios actúa. La Biblia nos dice que durante 7 años Nabucodonosor sufrió de una enfermedad mental. Bueno, ahí dice, anduvo con las bestias y todo fue una enfermedad mental, podemos estar seguros. Hoy le llamaríamos licantropía, si no estoy mal, a esta enfermedad, licantropía. Ahora, cuando Nabucodonosor reconoce a Dios, y de alguna manera ahí debe estar el hecho de que pudo reconocer lo que ya había sido testificado ante él por Daniel y sus amigos, y la misma experiencia que tuvo en el sueño cuando Daniel le habló con amor, con ternura sobre lo que podía hacer para evitar caer en el problema en el que cayó. Cuando Nabucodonosor reconoce a Dios, finalmente entonces entiende quién es Dios y reconoce que eso que ha sucedido en realidad fue una bendición para él, para transformarlo a él. Este relato nos dice hasta dónde puede estar dispuesto a llegar Dios para ayudar a alguien a tener una experiencia personal con Él. Ahora, recuerden, Dios necesita que creyentes comprometidos, como lo fue Daniel, estén listos para testificar cuando Dios ya está obrando en el corazón de los poderosos. Pero nos necesita a nosotros en ese sentido para que testifiquemos, para que seamos esos canales de bendición. ¿Te imaginas a un Daniel en la corte de Nabucodonosor cuando le da el sueño diciéndole: ay rey, esto que te ha mandado Dios como sueño es que lo que pasa es que tú eres muy malo y entonces ya te viene el castigo? Y si lo hubiera hecho en un tono negativo, en primer lugar Daniel no hubiera seguido vivo porque Nabucodonosor era tremendamente temperamental, pero en segundo lugar no hubiera ganado el corazón de Nabucodonosor.
Y quiero que le presten atención a eso. Vayan a sus Biblias. Daniel capítulo 4. Repetimos el texto completo. No lea todo el relato para que le encuentre sabor. Allí usted va a notar algo de cómo Daniel trata al rey. Y noten, el rey sí lo ha puesto en una posición poderosa. Es el primer ministro. Pero este rey es el que destruyó Jerusalén. El que quemó hasta los cimientos el templo de Jerusalén, el que tiene cautivos a su pueblo en Babilonia. Este es el rey que ahora viene y le pide consejo sobre este sueño. Él pudo haber dicho, Daniel pudo haber dicho, bueno, gracias Dios porque le vas a mandar el juicio. Pero resulta que en la lectura nos encontramos con un Daniel que había comprendido el amor de Dios por todos. Y este Daniel guarda silencio por un tiempo, tanto que el mismo rey tiene que decirle, Daniel, no te preocupes, dime lo que me tengas que decir. Y cuando comienza a hablar Daniel, sus palabras tienden un puente. Todo lo que has soñado, que sea para tus enemigos. No está queriendo halagar al rey, no está queriendo adular al rey. Lo que está mostrándole al rey es que él tiene un interés genuino en su salvación. Sí quiere que el rey Nabucodonosor pueda reconocer al Dios del cielo. Por eso es que Daniel habla de esa manera y entonces le revela lo que el sueño quería decirle, lo que Dios le había mandado a decir a través del sueño. Y esto nos dice a nosotros justamente cómo deberíamos tratar a los poderosos. Sé que a veces es difícil, especialmente porque podemos querer buscar una reivindicación social sobre algún tema específico. Los seres humanos somos así. Pero Daniel, como embajador del cielo, nos muestra que el mejor camino es tender puentes. Mostrarle a los ricos y poderosos que nosotros, como siervos de Dios, todo lo que queremos es su bienestar. Recuerden el método de Cristo del que ya se estudió la semana pasada. Y esta es la acción de Daniel. Y lo vemos con otros personajes. Vemos a Nehemías, por ejemplo. No se va a citar en esta lección de esta semana, pero vemos a Nehemías con Artajerjes. Es casi una misma situación. Nehemías está interesado en el rey, en que el rey pueda hacer lo mejor que puede en su vida. Seguramente Daniel y Ciro primero que llegó a conquistar Babilonia, seguramente tuvo una relación similar, al punto que Ciro mismo reconoce en algún momento, es que Dios me ha puesto aquí como rey de todas estas naciones. Esas relaciones son vitales, pero requieren de que nosotros estemos dispuestos a imitar el carácter de Jesús. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante en esta semana. Así que tenemos un desafío. ¿Cómo podemos vivir el Evangelio delante de los ricos y poderosos? Tal vez no tengamos todos la oportunidad, eso es verdad. Pero en la medida en que podamos influir sobre alguien con mayor influencia que la nuestra, estaremos cumpliendo con esto que Dios nos manda. Y la mejor manera de influir es mostrando genuino interés en los demás. Es mostrando genuino amor en la situación, por la situación que está pasando una persona. Y comenzar a quitarnos nuestros prejuicios que nos hacen dividir el Evangelio entre los que lo necesitan realmente y aquellos que nosotros creemos que no lo necesitan. Hay que quitar ese muro de separación. ¿Qué tal si hoy le pedimos al Señor, ayúdanos a ser más como Daniel y sus amigos, a fin de poder testificar, si Dios nos da la oportunidad, ante los poderosos? Llegará el momento, de hecho, en el que algunos de nosotros seremos llamados a testificar ante los poderosos por una situación que la Biblia describe como una tribulación. Pero, mi hermano, mi hermana, que en todo caso podamos reflejar el carácter de Jesús. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque tú nos muestras en tu palabra cómo actuar delante de los ricos y poderosos. Señor, a veces nosotros mismos quizás no nos hemos dado cuenta de lo que tú quieres que nosotros hagamos, porque estoy seguro que tú ya estás trabajando en esas personas que a nosotros nos parecen inalcanzables, pero a veces son inalcanzables porque en realidad nosotros todavía no hemos permitido que tu Espíritu Santo nos ayude a vivir el fruto
el fruto de ser guiados por ti. En tus manos de amor nos encomendamos y encomendamos en esta hora a todos aquellos a quienes tú ya estás tocando el corazón, que tienen influencia y poder en el mundo, para que pongas allí donde ellos están a alguien, a un ángel, a un misionero, a un hijo tuyo, para compartirles tu evangelio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.